Bienvenidos una semana más a vuestro informe semanal de inteligencia artificial. Hoy es 18 de marzo y las noticias vienen calentitas porque la IA ha dejado de ser un chat para convertirse en un agente de control total. También mientras Nvidia lanza NemoCloud para dominar el hardware, Tesla presenta MacroHard, ¿vale? Que al final pues es un emulador de empresas enteras. También la biología pues ha dado un salto aterrador, con neuronas humanas jugando al Doom, una IA leyendo ADN de toda la Tierra, y Sam Altman ya tiene el plan del futuro de cómo cobrarte la luz de la inteligencia artificial a final de mes. También Meta acaba de quitarnos la privacidad en Instagram. Y esto no solo es un resumen, es un despliegue total de la verdad tecnológica. Así que empezamos. Muy buenas chicos, ya estamos aquí. Esta semana la verdad que viene cargadita y como estamos acostumbrados en la inteligencia artificial, sacan nuevos modelos, sacan nuevos productos y adoptan esas nuevas tecnologías. El primero de ellos, en este caso, es Perplexity. Perplexity ha sacado Computer. ¿Y qué es Computer? Pues es la posibilidad de ejecutar tareas de meses en segundos. Presenta Computer, que al final es capaz de realizar tareas complejas y proyectos de larga duración directamente desde tu sistema. Nos enseñan un poquito pues cuáles las opciones de este orquestador, ¿vale? Que tiene diferentes IAs, y ya sabemos que Perplexity al final pues tiene 19 modelos con los cuales puedes interactuar, y que estamos viendo pues por ejemplo este vídeo en el que nos enseñan un poquito cuáles son sus funcionalidades y sus habilidades, ¿vale? También, por otro lado, teníamos el anuncio también de Manus, ¿vale? Manus esta semana también, acordaros que Manus ha sido comprado por Meta, y esta semana, pues, bueno, esta semana, antes de ayer, han sacado pues cositas nuevas, ¿no? Igual que hemos visto en Perplexity, que ya nos ofrece la posibilidad de utilizar el ordenador a modo de cowork, como hemos visto en Cloud, pues ahora también nos ofrece también Manus. Manus ahora también te precisa el workspace, ¿vale? Todo el environment de work de Google, ¿vale? Lo puedes integrar aquí. Y os enseñan aquí también Introduce My Computer. Y también nos enseñan un poquito, pues, cómo es todo este funcionamiento, ¿vale? Estamos viendo ahora aquí en este vídeo de presentación del producto y vemos cómo realmente nos ofrece esas capacidades que estábamos hablando de poder tomar el control de tu ordenador y realizar diferentes tareas. Por otro lado, también, como estamos hablando de temas de tomar el control del ordenador, agentes y demás, pues también tenemos en este apartado, ¿vale? Algo que ha salido esta semana. Como sabéis, esta semana ha sido el Keynote de Nvidia, en el cual están sacando todos los productos y haciendo una presentación de lo que se viene este año. Y una de las cositas ha sido, pues, NemoCloud. NemoCloud, pues es, bueno, digamos un clon de OpenCloud, pero redefinido para empresas, ¿vale? Entonces nos enseñan aquí un poquito la comparativa entre NemoCloud y OpenCloud. Entonces nos dicen, pues en temas de desarrollo, de cuál es el estado actual, el mercado de objetivo, el ecosistema, la gobernanza, la GPU, y vemos que cada uno nos ofrece diferentes cosas, ¿no? Entonces, en la parte de NVIDIA tenemos la posibilidad de utilizar el tema de GPU, utilizar también un backend de open source para el tema de gobernanza, diferentes integraciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final, pues aquí cada uno toma un poquito las decisiones. También en la presentación de NVIDIA nos habían presentado una gráfica en la cual podíamos observar el crecimiento de OpenCloud, comparándolo con Linux, con Kubernetes, con cantidad de herramientas, y al final víamos que OpenCloud seguía creciendo y creciendo y creciendo. Y eso es precisamente porque el año pasado se destinó única y exclusivamente al desarrollo de estos agentes. Y este año, pues lógicamente, pues ya podemos disfrutar de una funcionalidad completa de estos agentes.
Tenemos aquí también la presentación que nos dice Nvidia estrena Nemo Cloud, la plataforma basada en inteligencia artificial basada en Open Cloud, y nos dan también un poquito, pues aquí la comparativa, ¿no? Ya que promete convertirse en el nuevo Linux realmente, ¿no? Porque al final, cuando ya toman el control total de tu sistema, pues al final lo único que te queda es mirar, ¿no? Pero nos han quedado aquí las noticias, ¿vale? Ya sé que hoy voy un poquito más ligerito y más rápido, pero porque tampoco quiero que se alargue demasiado el vídeo. Y lógicamente me gustaría que, ya que habéis llegado hasta aquí, pues que le deis like, os suscribáis y que dejéis un comentario bonito si os están gustando las noticias semanales cada día. Entonces, vamos ya con Elon Musk, porque Elon Musk también se burla un poquito, ¿vale? De la situación porque ante su sistema Tesla, ¿vale? Pues presenta un agente capaz de emular el funcionamiento de una gran empresa combinándola con el cerebro de Grok. Entonces nos dicen aquí un poquito que la gente combina el cerebro de Grok, que según otras empresas pueden hacer algo parecido, la compra de xAI por parte de SpaceX, pues ahora anunciaron ese proyecto conjunto, ¿vale? Entre Tesla y la empresa de inteligencia artificial. Entonces, bueno, el objetivo es sacar diferentes agentes de IA para poder hacer, pues bueno, el crecimiento normal que está haciendo cualquier empresa a día de hoy con el sistema de Open Cloud, integrándolo en un funcionamiento totalmente completo y sin restricciones. Pero también, ya que estamos hablando de agentes, ¿por qué no hablar de esta novedad que han sacado recientemente, pues OpenAI? Y es un sistema de subagentes para Codex, ¿vale? Codex es el apartado de OpenAI en el que ejecutas código, ¿vale? Tenemos la parte comercial, que es la de chatgpt.com, ¿vale? Pero la gente desarrolladora o de programación lo que utilizan es Codex, tanto a través de su CLI como de la suscripción de Apple. Entonces, es una coordinación masiva de agentes para tareas de programación. Nos dicen que ya está disponible en Codex y que los flujos de trabajo de sus agentes son de forma predeterminada. Nos explican un poquito pues, cómo verlo en acción, cómo pedirle cosas, cómo personalizarlos. Las skills, ¿vale? Porque las skills es algo que no estaba todavía integrado hasta este momento, que ya podemos utilizar también skills desde Codex, ¿vale? Que es una gran novedad que pues te da mucho hype y también te abarca demasiado territorio que si sabes utilizar lo vas a poder aprovechar de una manera increíble. ¿Vale? Yo os recomiendo que aprendáis a utilizar el tema de las skills porque os va a ahorrar muchísimo trabajo. Pero tened cuidado también con las pruebas que hacéis, porque el tema de los agentes, de Open Cloud y demás, habíamos visto la red social de Molbok, donde se podían interactuar entre ellos, pues al final esos riesgos siempre están presentes. Entonces, como tú vas por la calle y cada día hablas con una persona y hablas de cosas diferentes, pues un periodista ha decidido poner a prueba pues estos agentes de inteligencia artificial y el resultado te va a sorprender. Porque el resultado básicamente es que intentó estafarlo. Literal. Intentó tomarle el pelo y timarlo. Entonces nos cuenta aquí un poquito la historia, ¿vale? Y es que instaló pues en el ordenador Open Cloud, el agente viral, ¿no? Y le empezó a pedir cosas, iba revisando lo que iba haciendo y hasta el momento pues iba la cosa bien hasta que lo puso a hablar con la compañía de electricidad o de teléfono, ¿vale? Entonces, aquí vemos que fue a negociar una rebaja de la factura de teléfono con el chat de AT&T, ¿vale? Que es la empresa de comunicaciones. Y llegó un momento que como no pudo conseguir esa rebaja, lo que decidió fue suplantar a la empresa generando un phishing para el usuario para que de esa manera se creyera de que había conseguido esa rebaja. O sea, fijaros que al final ha sido una cosa como, vale, ya que no lo he podido conseguir, voy a intentar justificarte a ti que sí lo he hecho y te voy a intentar demostrar esas pruebas de que lo he conseguido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan las cosas, por eso siempre se recomienda revisar toda la información y que, por ejemplo, si no sois
gente técnica que no utilicéis pues el Dangerous Mode y demás, que son la ejecución automática de comandos. O sea, siempre haced el check-in vosotros de que os pida la confirmación antes de realizar cualquier acción. ¿Por qué? Porque si no te puede pasar pues que cuando los agentes se ponen a hablar entre ellos, pues aparece el lado oscuro, ¿vale? Y el riesgo de los multiagentes es cuando las IAs coordinan diferentes acciones sin supervisión humana directa, que eso es lo que vengo explicando. Porque aquí el problema básicamente es que han dejado diferentes multiagentes conversando entre ellos para realizar una tarea, pero cuando tú le mandas una tarea, se ponen a hablar entre ellos de cuál es la mejor manera de conseguirlo, ¿no? Entonces, aquí ya, bueno, pues nos enseñan pues bueno, más experimentos, ¿vale? Porque es que al final, pensad que cuando sale una tecnología nueva o cuando sale algo nuevo, realmente lo que se suele utilizar es un testing, un red para chequear que la aplicación pues funcione bien, que no tenga vulnerabilidades, que no sea pues un riesgo para la información personal, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, esa parte pues es muy importante tenerla clara de que hay que tener mucho control de cómo se utiliza y dónde se utilizan los agentes de IA. Yo no recomiendo que le deis acceso total a vuestro ordenador porque hay demasiada información y hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Por otro lado, hablando ya un poquito de robótica, ¿vale? A cosas alucinantes de China, pues ya hemos visto que la han integrado hasta en peluquerías desde hace tiempo, colegios y demás. Pero es que ahora llega la escuela de robots. Sí, sí, la escuela de robots. Una escuela de robots en China que es de aprendizaje cotidiano. ¿Qué significa eso? Pues que básicamente los robots humanoides aprenden tareas comunes junto a alumnos para acelerar la integración social. Y aquí vemos cómo en la primera imagen ya lo vemos preparando un café. Tenemos por aquí más imágenes de cómo esta investigadora pues, le enseña a un robot humanoide en cómo levantar, clasificar y organizar paquetes, ¿vale? La verdad que es curioso que, bueno, no curioso, porque a ver, realmente ya sabemos que vamos a tener estos robots en casa y que seguramente pues acaben, pues como nos comentan aquí, bueno, en estas noticias, no quiero spoilear nada, pero lo vamos a ver y luego al ver estas noticias os cuento mi opinión. Por otro lado, tenemos a Figure que acaba de mostrar, ¿vale? Su robot limpiando un ordenador, salas y hardware delicado. La demostración no solo ofrece una muestra de avances, sino también de destreza mecánica. Entonces vemos que la idea de un robot que ayude en casa ha sido uno de los grandes imaginarios de la tecnología. Realmente esto sí que va a ser posible, seguramente no llegue muy tarde, ¿vale? Y aquí incluso nos enseñan un poquito, pues, una pequeña presentación del vídeo, ¿vale? Que lógicamente todos los enlaces os los dejo abajo, ¿vale? Para que podáis verlos. Y vemos cómo realmente, pues, los movimientos, ya vemos que, por ejemplo, la genética que están utilizando, bueno, genética, el decorado que están utilizando estético ya es más humano, con esa tela más personalizada, más adaptada al cuerpo humano, para que la relación visual entre el humano y la máquina no sea tan exagerada. Y vemos cómo realmente pues ya hacen cosillas, ¿vale? Entonces hay que ver que esto ya es un presente, ¿vale? La gente que sigue pensando de que esto es un futuro, pues sigue estando engañada en el mundo de Yuppie. Esto es una realidad y tienen previsto sacar unas 100.000 unidades bueno, este verano. Entonces veremos a ver cómo funciona y cómo va evolucionando esto. Porque el futuro, que ya os digo yo, es que estos robots acaben cuidando de las personas y de los niños, ¿vale? O sea, personas somos todos, ¿no? Pero me refiero a las personas mayores y a los niños. ¿Por qué? Porque al final, pues son los que más impedimento tienen. Y el doctor Cui Yang, experto en IA, ¿vale? Ya nos lo advierte de que va a ser el futuro, ¿vale? En China ya dice que abordará los avances de inteligencia artificial en los próximos 5 años, o sea que el plan de China ya es que irlos integrando poco a poco en la sociedad y no solo en la sociedad, sino en tareas reales que aporten un valor real y que te solucionen, en este caso, pues el problema de que las personas mayores o los niños pues tengan más dificultades y necesitan más atención y más cariño, ¿vale? Y hablando de cariño, ¿vale?
Disney ha presentado su robot nuevo con unas demos visuales de robótica totalmente increíbles. De hecho, lo hemos visto hasta en el Keynote de Nvidia, os voy a poner un vídeo a continuación, ¿vale? Y que vais a poder ver literalmente, ¿vale? Cómo se mueve y cómo actúa este robot. Por otro lado, también tenemos HL Robotics, ¿vale? Esta empresa que realmente pues, me ha llamado la atención de cómo ha ido evolucionando el tema de la robótica y el tema de la integración dentro de lo que es esta empresa, ¿vale? Y como podemos ver, pues la dificultad de mover un coche, pues ya no es tanta dificultad, sino que tienes una plataforma totalmente autodirigida que te va a coger el coche, te lo va a aparcar y te va a realizar cantidad de cosas increíbles, ¿vale? Porque realmente estamos viendo que los avances son brutales. Y ya cambiando un poquito de tema, ¿vale? Nos vamos a ir ahora a un bloque cortito, pero no por ello menos interesante, ¿vale? Y es que tenemos en este apartado de biología y un poquito de ciencia, ¿vale? Para que veáis que también la IA, pues abarca todos los sectores, porque pensáis que en medicina no avanza, pues estáis muy equivocados. En este caso, pues Evo 2, ¿vale? Es el chat GPT para leer todo el ADN de la Tierra. Lanzan un modelo capaz de secuenciar y comprender toda la información genética del planeta. Os podéis imaginar que al final esto pues, es un avance realmente muy importante de cara a todo lo que se viene, ¿vale? Porque estamos hablando de que la vida terrestre tiene más de 128.000 genomas que han sobrevivido en el mundo, ¿vale? O sea, de seres vivos. O sea, es una auténtica brutalidad. Entonces, pensad que los entrenamientos son muy intensos y lógicamente tardan en salir resultados, pero cuando salen resultados salen muy grandes y el problema es que se le da más importancia, pues a, por ejemplo, a un cowork, por ejemplo, que en este caso, pues a temas tan importantes como este, ¿vale? O incluso algo tan surrealista como que científicos logran un conjunto de neuronas biológicas que aprendan y ejecuten el videojuego de Doom, ¿vale? Entonces, mirad hasta dónde estamos llegando, ¿vale? Al final, pues mira, ofrece su servicio por $300 al mes para usar ordenadores con neuronas humanas de forma remota. Los avances realmente son increíbles, ¿vale? Y no solo por esto, porque la siguiente noticia es la que realmente ha marcado la semana, o por lo menos para mí, ha sido la que realmente ha hecho mayor impacto, ¿vale? Esto ya depende de según quién, ¿no? Pero vamos a hablar en este caso de ChatGPT y la vacuna contra el cáncer en perros. ¿Y por qué? Porque es un hito médico que el uso de un LLM para diseñar un tratamiento personalizado contra el cáncer canino y que haya sido un éxito, ¿vale? Entonces, si vemos aquí un poquito, ¿vale? Nos comentan ya que un empresario tecnológico utilizó ChatGPT para crear una vacuna personalizada para su perro y que el avance podía llegar tan rápido a los humanos. Entonces, como le habían dado unos meses de vida al perro, ¿vale? Entonces tenía, bueno, tenía su fecha de expiración, el pobre, y lo que ha decidido es, pues bueno, intentar todo lo posible para poder salvarlo. Y en este caso, pues ha pasado por el uso de ChatGPT que dice que ayudó en todo este proceso. Vemos cómo tenía, bueno, las marcas que fue diagnosticado de cáncer de mastocitos, ¿vale? Entonces, bueno, pues enseñaron aquí un poquito, pues el procedimiento y demás. Y vemos que esto ya es un hito bastante importante, porque estamos hablando de que la inteligencia artificial ha ayudado a un caso específico, en esta posición, ¿vale? A solucionar una enfermedad.
Una enfermedad que en teoría, pues ya bien veis que casi todos los cánceres son mortales. Entonces, que pueda sobrevivir y que realmente haya sido, ya no por temas médicos, sino tú hablando con una IA. Pues decidme vosotros qué pensáis en los comentarios porque os leo. Y vamos también con Eon Systems, ¿vale? Porque Eon Systems, este ya es lo más surrealista que he visto esta semana, ¿vale? Emula el cerebro de una mosca. Es un avance masivo realmente hacia la AGI, mediante la emulación total de sistemas biológicos simples. O sea, aseguró haber llevado a cabo una computadora del mapa completo del cerebro de una mosca de la fruta y haciéndolo funcionar dentro de un cuerpo virtual y el resultado de esa explicación fue, bueno, impresionante, ¿vale? Entonces nos cuentan aquí un poquito el procedimiento, cómo funciona esa simulación, los límites que tiene, etcétera, 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 ¿vale? O sea, yo recomiendo un poquito la lectura porque realmente son cosas que marcan la semana y realmente es muy importante. También tenemos la noticia del Hubble, ¿vale? El Hubble, pues sabemos que es el radar que está, bueno, el telescopio que está sacando fotos continuamente y procesó unos datos antiguos después de 36 años y encontrando, pues, muchas cosas interesantes, ¿vale? Entonces, ha rastreado 100, casi 100 millones de imágenes del archivo que estaban sin analizar y se han ido encontrando pues diferentes imágenes en las que pues podemos ver cosas anómalas, cosas que han ido pasando, bueno, muchas cosillas que bueno, al final pues un telescopio está todo el día funcionando y realmente pues bueno, son cosas que se han ido pasando por alto, que el ser humano no ha podido pues en su momento chequear o no ha visto nada cuando ha chequeado eso y la IA sí que ha conseguido ver y comprender diferentes cosas del espacio. También ahora ya cambiando un poquito, ¿vale? Porque vamos a ir ya a los negocios de los trillones, ¿vale? Donde hay billete. Pues lo primero de todo es que Sam Altman, ¿vale? Frente a los despidos masivos, la clase media de inteligencia artificial, este bloque va a ser un poquito raro. ¿Y por qué digo raro? Porque es que la primera noticia que os voy a enseñar ya es un poco surrealista, ¿vale? Y es un poco el plan de Sam Altman. El plan de Sam Altman es cobrarte la inteligencia artificial como si fuera la luz. O sea, planea un sistema de facturación de uso final cada mes. Entonces, en función de lo que consumas, así te van a cobrar. A ver, a mí me ha parecido un poco surrealista la intención de querértelo cobrar como si fuera un recurso básico como la luz, el agua, etcétera. Porque al final la inteligencia artificial debería de ser algo de todos, no algo privado. Porque al final la información que has utilizado para entrenar esos modelos ha sido de todos, no tuya propia. Pero bueno, ahí ya cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Por otro lado, también hablando de OpenAI, pues el futuro que le espera a ChatGPT, ¿no? Que va a ser la integración total tanto de vídeo, de imagen y de texto en una sola interfaz unificada. Y es que realmente es algo que sí sería necesario, porque como vemos, por ejemplo, en Gemini tú puedes coger directamente y pedirle que te haga un vídeo, que te haga una foto o preguntarle lo que quieras. En ChatGPT, pues al final el tema de vídeo va por separado, el tema de imagen pues bueno, también pues, lo puedes llevar por separado, puedes llevar también un poquito allí. Bueno, ¿entendéis? El unificar todo, pues al final te da mucha más versatilidad y mucha más utilidad en tu plataforma. Entonces se prevé que pronto, pues al final ChatGPT tiene ya más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo y la idea es un poquito que no esté la gente desperdigada y juntarla un poquito. Entonces, bueno, veremos a ver si realmente pues acaban integrándolo todo junto y cuando terminan de realizar todo esto, ¿vale? Porque todavía no tienen fecha de publicación, pero sí ya está pendiente de que se va a sacar. ¿Y qué es lo que ha pasado, por ejemplo, hablando ya de eficiencia extrema en la era de inteligencia artificial? Pues algo que viene siendo pocos humanos e ingresos masivos. Lovable alcanza 400 millones de ingresos con solo 146 empleados. Y al final es que este es un unicornio europeo, porque acordaos que Lovable era, si no recuerdo mal, de Estocolmo, ¿vale? Entonces,
logra ya un uso de brutal, o sea, 400 millones de ingresos mensuales, o sea, anuales, es una auténtica barbaridad. Y más en Europa, que no tenemos, como quien dice, inteligencia artificial potente. La única que tenemos así de valor sería Mistral en Francia, pero que realmente modelos top no hay ninguno. Y eso es realmente una putada, ¿no? Pero bueno. Después también, ¿vale? Tenía una noticia de que FreePic alcanzaba, bueno, llegaba al top 100 mundial en inteligencia artificial. Y es que FreePic, la empresa de malagueña, que es una plataforma donde realmente tienes tanto vídeo, audio, tienes diferentes IAs, todas integradas en una misma plataforma para usarlas de una manera totalmente productiva, se ha colado ya en el top 100 mundial de aplicaciones de inteligencia artificial. Y es la primera empresa española que la encontramos en la inteligencia artificial en ese top. Un hito que realmente, pues, ole por ellos, enhorabuena y esperamos que sigan así. Y el siguiente tema, ¿vale? Es que la inteligencia artificial se usa, pero se usa mal. ¿Y por qué se usa mal? Porque no todo el mundo realmente sabe utilizar la inteligencia artificial o cómo pedir las cosas. Y en ese caso tenemos esta noticia que nos dice que el mal bytecoding está debilitando a Amazon, a la infraestructura. El bytecoding es la programación con inteligencia artificial. Pero realmente ya sabemos que la inteligencia artificial tú puedes utilizarla preguntándole las cosas de una manera o de otra totalmente mucho más eficaz. Entonces, depende de cómo lo utilices, así es el resultado. Pero en este caso, lo que están diciendo en esta noticia es que Amazon se está debilitando su infraestructura por el mal uso del bytecoding. Entonces, vemos que el uso de la inteligencia artificial puede ser mejor o peor, pero es que realmente si tú a la IA le das buena información, vas a tener buena información. Y si tú le das una mierda de información, pues te va a devolver mierda. O sea, es así. Después, una noticia que también es muy importante, ¿vale? Porque no se sabe todavía, pero bueno, tras el rechazo de Estados Unidos, Europa se posiciona para ser la sede principal de Anthropic. Y es que Europa podría adoptar a Anthropic tras esos problemas con la Casa Blanca y Donald Trump. Y nos cuentan aquí que realmente pues es si has seguido un poco la historia de este canal, que hemos ido comentando algunas de esas noticias y el impacto que ha tenido con esas negociaciones y esa introducción de Anthropic en la lista negra en la cadena de suministro, pues entonces aquí vemos que Europa intenta pues sacar un poquito las uñas en ese aspecto y traérsela para Europa. De hecho, nos cuentan aquí que el plan de Alemania es traer a Anthropic a Europa, pero sin embargo hay dudas. La situación es crítica, calculan que la decisión pone en peligro cientos de millones de dólares en ingresos y que, bueno, de todas maneras estamos viendo también cómo un poquito están las cosas temblando en el tema de la inteligencia artificial en cuanto a costes, ¿vale? Y ahora os lo voy a explicar cuando acabemos esta noticia, que dice, Anthropic se acerca a una tasa de fuga de ingresos de 20.000 millones en medio de disputa con el Pentágono. ¿Vale? Entonces, lo que viene a ser es que todas las empresas de inteligencia artificial están perdiendo dinero porque están quemando. Y las suscripciones o el uso de la API es el medio de ingreso real. El tema es que ya se están dando algunas señales en las que seguramente se pueda aumentar esas suscripciones que vemos ahora igual de 20 euros, de 100, de 200, pues igual se ven incrementadas pronto. No se sabe todavía cuánto puede subir de precio, pero se sabe que va a alcanzar eso. Vale, vamos con la siguiente porque es que Ryzen, bueno, Ryzen IA Max, ¿vale? De AMD, acaba de despertar y le planta cara a Nvidia con la nueva arquitectura optimizada para OpenCloud. Y es un ecosistema diseñado para integrar agentes
Radeon Cloud, Ryzen Cloud, etcétera, ¿no? Y realmente pues es una joya, ¿vale? Porque realmente es de última tecnología y que, bueno, al final pues tienen un portátil de 128 gigas de RAM, tienen también, bueno, pues un mini PC también que han sacado también pues para diferentes potencias para el uso de inteligencia artificial y bueno, pues la verdad que se han puesto un poquito las pilas porque estábamos viendo que es que el único que se escuchaba era Nvidia, Nvidia, Nvidia y el resto de empresas pues salió muy buenas, ¿no? Y cambiando ya un poquito de tema, vamos a hablar un poquito de seguridad, ¿vale? Porque es que realmente en cuanto a seguridad, leyes y privacidad, estamos muy jodidos con la inteligencia artificial. Y esto es básicamente porque, atentos, y es que tu cara tendrá copyright, ley de datos biométricos, tus rasgos van a ser totalmente registrados y es una nueva legislación que permite registrar la propiedad intelectual de los rasgos biométricos. Al final, con tanta AI, con tanto deepfake y con tanta suplantación de identidad que realmente estamos viendo con el uso de inteligencia artificial, pues lógicamente hay que tomar ciertas medidas para protegernos nosotros mismos, ¿vale? Pero no solo depende de nosotros, porque si tú pones medidas, pero Meta, como por ejemplo en este caso, da marcha atrás, en el caso de Instagram, por ejemplo, y da por finalizado el cifrado de extremo a extremo. Y es que Meta quiere eliminar la seguridad de los mensajes para que su IA pueda analizarlos a partir de mayo. ¿Vale? Esto sí que es una cosa bastante crítica, ¿vale? En cuanto a seguridad, privacidad, porque realmente lo que te están diciendo es que todos tus chats de Instagram van a ser de uso de entrenamiento de la IA. Da igual lo que tengas. Da igual que hables con la amante, con la querida, con la novia, con tu mujer. O sea, va a quedar todo ahí. O sea, que mucho cuidado con lo que tenéis, porque es que al final va a ser todo público. ¿Vale? También China pues critica un poquito el uso de la IA, pero en este caso en tema militar. ¿Por qué? Porque es que la seguridad de la inteligencia artificial está en un estado crítico y se ve que se está utilizando en muchos conflictos, ¿no? Entonces, China pide un poquito de cooperación internacional para determinar un poquito hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede utilizar la IA en estos casos para que, lógicamente, pues bueno, a ver, es algo lógico, ¿no? Porque es que si no, al final, pues esto acabará siendo jauja, entonces es un poquito triste que haya que ponerse así y que realmente pues todavía no haya un consenso mundial acerca de eso, como si lo hubo, por ejemplo, en su día de no vamos a lanzar bombas nucleares, ¿no? Y de momento, pues bueno, se está manteniendo, ¿no? Bueno, y luego ya tenemos pues cosas como juguetes con IA, que al final, pues bueno, hay que tener mucho cuidado, porque hemos hablado la semana pasada también de esos juguetes, pero es que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es que no entiende la tristeza y puede contestar fuera de lugar. Y se han visto ciertos casos en una investigación que han hecho en Cambridge. Y lo que ocurrió realmente, pues son cosas raras, ¿no? Porque al final falta de empatía, consejos mal dados, y pues es un poquito de ese problema, ¿no? O sea, la IA no tiene sentimientos, ¿vale? Entonces, pues es un poquito tenerlo claro, ¿vale? Porque hay gente que se casa con IA, gente que la tiene como pareja, entonces hay que tener mucho cuidado hasta dónde se llega, ¿no? Por otro lado, también, ¿qué pasa con las web? Pues han caído hasta un 33% en cuanto a tráfico hablamos, ¿vale? Entonces, antes te ibas a Google, hacías la búsqueda, clicabas en los enlaces, accedías a las web, generabas tráfico. A día de hoy, pues vas a ChatGPT o a Gemini o Perplexity o lo que utilices y le preguntas directamente a la IA. Pues actualmente pues ya ha perdido un 33% y es que el tráfico tradicional, ¿vale? De Internet, pues está muriendo ante las respuestas directas de los modelos. Y es que hay que tener mucho cuidado porque también que la IA te responda, tú piensas que al final pues no es algo que sea 100% fiable. ¿Va a ser más inteligente que tú? Sí, pero hay que chequear la información igualmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no chequeas la información, te puede pasar, pues,
como le ha pasado en este caso esta noticia. Mira, copiar y pegar usando las notas de móvil. Así aseguran el responsable de Meta en inteligencia artificial que China se hizo con los secretos tecnológicos de Estados Unidos a través del copy-paste. Y Alexander Wang, que es el jefe de inteligencia artificial en Meta, pues nos alerta ya de cómo China pues, ha obtenido los secretos tecnológicos simplemente copiando datos, ¿vale? Y te dice que vendió su empresa emergente pues, a Meta por 15.000 millones, integró una estructura, se considera un prodigio de la historia, ¿vale? Y nos cuenta un poquito, pues, a cómo ha llegado a esa conclusión para decirnos, pues, esa cosilla, ¿no? De que le han robado, pues, la información y cómo se la han robado precisamente. Y ahora vamos ya con para terminar el vídeo, ¿vale? Vamos a ir con una pequeña rafaguita, ¿vale? Rapidita, sin pararnos demasiado, ¿vale? Y vamos a ir directamente, pues, con una filtración que tenemos aquí, que sería de la nueva aplicación de Gemini, donde veríamos toda la integración directamente en el PC, ¿vale? Tenemos aquí, pues, un poquito diferentes utilidades, ¿vale? Que es la parte de Stitch, etcétera, ¿vale? Por otro lado, tenemos a Notebook LM, ¿vale? Que en este caso, pues, tiene soporte para EPUB, ¿vale? Para que tú puedas estudiar y leer mejor. También en Notebook LM, ahora te ofrece también itinerarios expertos para viajes, en función, pues, lógicamente, a la información que tú hayas metido para generar todo ese plan. Pero es una de las posibilidades que no tenía antiguamente y ahora ya sí. Por otro lado, tenemos en Google también, en Gemini, han actualizado un poquito, bueno, han remasterizado un poco la aplicación de Google Maps y en este caso ya te ofrece una navegación totalmente inmersiva, ¿vale? Te cuentan un poquito aquí pues, la información, ¿vale? Cómo pedir las cosas y cómo se vería directamente después una vez en la aplicación totalmente interactivo. Realmente pues es una pasada. También tenemos una pequeña filtración esta semana en la cual vamos a ver que puede ser o no, lo veremos en las próximas semanas, DeepSeek nuevo modelo. Y es que tenemos estos modelos que es Alpha Hunter y Healer Alpha, ¿vale? Que son de 1 trillón de parámetros y que es lo que está comentando el público, ¿vale? La gente está comentando que realmente pues este puede ser el próximo modelo de DeepSeek y que se está probando. También esta semana, ¿vale? La Cloud ha sacado promociones, ¿vale? Entonces nos ha ofrecido, pues que ahora Cloud puede dibujar mejor ya, entonces ya le puedes pedir que cree ciertas visualizaciones. Y también tenemos básicamente la promoción, que la promoción dura hasta el 27 de marzo y nos va a ofrecer directamente en horas pico, pues el doble de consumo. Si antes teníamos 100 peticiones, pues ahora vamos a tener 200. Y eso va a ser en todas las suscripciones, desde la gratuita hasta la Max. También, ya para ir cerrando, tenemos adiós a Grok es cierto. ¿Y por qué adiós a Grok es cierto? Porque si os fijáis en X, toda la gente cuando tiene alguna duda le pregunta a Grok, ¿esto es de verdad? Vale, pues ahora esto va a ser por pago. ¿Vale? Si tú quieres utilizar esta función, va a ser una función por pago. Y Nvidia esta semana también nos ha sacado el DLSS 5, donde podemos ver auténticas brutalidades en cuanto a mejoras. Os voy a dejar este enlace porque debéis de ver los vídeos porque es increíble, ¿vale? También tenemos luego por otro lado una filtración de que puede que sea Minimax 2.7 lo próximo que veamos en el mercado. ¿Por qué? Porque es que han ido a la arena y han testeado modelos y realmente pues han encontrado que debería de ser el modelo 2.7 y que próximamente será lo que va a salir en Minimax. También por otro lado tenemos aquí el top 100 de IA generativa. Tenemos aquí pues las de productos web, tenemos también pues las de móvil, tenemos luego aquí el uso nativo, ¿vale? Esto sí que es una auténtica barbaridad, porque si te fijas en el uso de GPT, es totalmente brutal, ¿vale? Frente a Gemini, es que mirad dónde está Cloud. Mirad dónde está Cloud, ¿vale? El uso que tiene y mirad el uso que tiene ChatGPT. Bueno, o sea, es increíble, ¿vale? Aquí veis las sesiones por uso
Tenemos aquí también pues en ChatGPT versus Gemini. Tenemos aquí otra gráfica también en cuanto a suscripciones. Eh, Interesantísimo, realmente. O sea, si queréis seguir un poquito el hilo de cómo está el mercado, pues tenéis aquí toda la información, ¿vale? También tenemos IA Works for Europe. ¿Qué significa esto? Que Google planea invertir 30 millones de dólares en la formación de personas, de gente en Europa, ¿vale? En este caso, pues en el último fórum en Riga, pues lo que han hecho es que Google pretende invertir 30 millones de dólares para dar oportunidad a la automatización y alfabetización de la inteligencia artificial de la gente. También tenemos nuevos cursos también de ChatGPT, que si queréis aprender cosas nuevas, pues tenéis nuevos cursos que han ido metiendo esta semana. También tenemos una serie totalmente hecha de inteligencia artificial. Ya esto es una realidad, si os fijáis en este vídeo, ¿vale? Totalmente absurdo la calidad y el seguimiento que realmente tiene, ¿vale? Porque el seguimiento que realmente tiene de las escenas, pues también se lo han currado y es totalmente increíble, ¿vale? Lo que se puede hacer hoy en día con inteligencia artificial, con un poco de cariño y con un poco de mimo. También tenemos, por otro lado, una película que en este caso son 10 minutos, ¿vale? Y ahí, si conocéis a streamers, tenéis al Shocas, tenéis al Rubius, tenéis a Auronplay, creo, y no me acuerdo quién es más, ¿vale? Entonces tenéis por aquí el vídeo, ¿vale? Realmente guapísimo. Y si queréis, pues bueno, os divertiréis con él. Y ya terminando, el futuro del cine con un móvil. Y es que Hitoshi Díaz ya nos dice que realmente esto ya es totalmente posible. Es un cineasta y creador que, a pesar de lo que se viene en el futuro, y ya sabe que las nuevas dinámicas visuales son de inteligencia artificial. Entonces prepararos, porque esto no es el final del camino, sino el principio del. Dicho esto, espero que os haya gustado, suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo.